Masas, prensa obrera. Masas, prensa obrera. Véndame un periódico. A ver, ¿qué dicen los troscos? Comienza el podcast Masas, una publicación del Partido Obrero Revolucionario de Bolivia. Masas 2896, 26 de agosto de 2026. La democracia burguesa solo puede parir gobiernos corruptos, para el pueblo oprimido, miseria y entreguismo al imperialismo. El escándalo develado por la activista Nadia Beller, amante del fascineroso fascista internacional de ultraderecha Fernando Cerimedo, especialista en marketing político digital para políticos de ultraderecha, Milei en la Argentina, Rodrigo Paz en Bolivia, Bolsonaro en Brasil, Nasri Asfura en Honduras, ha ocupado primeras planas no solo en el país, sino a nivel mundial, especialmente en los países por donde el sátrapa pasó. Nadia, una ambiciosa mujer, experta en el arte de estar cerca del poder, pasó por el MAS, por Camacho, por el gobierno de Yanine Áñez y ahora como una figura de influencia política dentro del entorno del presidente Rodrigo Paz. Al tanto de toda la porquería interna de los gobiernos burgueses, acaba siendo víctima de un intento de asesinato por parte de Cerimedo, por amenazarlo con hablar lo que sabe. Sobrevivió y habló. Este escandaloso culebrón palaciego que implica en negociados a la propia familia de Rodrigo Paz, amén del poder y los negociados de su asesor Cerimedo, solo es una muestra de la corruptela propia de los gobiernos burgueses, expresión de su incapacidad para resolver el atraso y la miseria del país. Nos muestra la forma en que se usa el gobierno para amasar fortunas, servir a los ricos, vender el país y descargar la debacle económica sobre la población oprimida. Nos muestra la farsa democrática burguesa con la que las pandillas de politiqueros ladrones y vendepatrias pugnan por llegar al poder por voluntad soberana del pueblo que los ha elegido. Basta de ser escalera de los politiqueros burgueses ladrones. Abajo la farsa democrática burguesa. Recesión más inflación, la combinación perfecta que destruye el aparato productivo nacional. El Banco Central de Bolivia, en su reporte de inflación y política monetaria segundo trimestre de 2026, informa que se prevé que el Producto Interno Bruto cierre este 2026 en torno al menos 3,6%, como resultado de la contracción en el sector de la construcción, mayores costos en los insumos importados, efectos climatológicos y el deterioro de los ingresos reales de los hogares, el cual se viene acelerando en los últimos años. Informe que corrobora lo evidenciado en estos 3 últimos años por el impacto devastador de las políticas gubernamentales a las industrias, las medianas, pequeñas y microempresas, así también a la economía de las familias de todos los estratos sociales. Una baja considerable en las ventas empuja al cierre de miles de unidades productivas, fundamentalmente unipersonales, miles de obreros y empleados a la calle, pérdida de más del 30% en la capacidad adquisitiva de los salarios e ingresos de los trabajadores dependientes y a cuenta propia. 3 son las causas. La primera, la caída del consumo con una severa reducción en la capacidad de compra de los bolivianos como efecto de la elevación de los precios de los combustibles, el tipo de cambio flexible del dólar, el congelamiento salarial, la reducción y paralización de la inversión pública en obras, etc. Segundo, el paro forzado por escasez crónica y persistente del diésel y la gasolina que impide el desenvolvimiento normal de las actividades económicas y la ausencia y encarecimiento de dólares en el mercado de divisas. Todas ellas como políticas implementadas por el gobierno central para disque frenar la crisis económica, pero que los resultados son lo contrario. Una mayor contracción del aparato productivo nacional reflejado en reducción en la oferta de mercancías producidas. Este lúgubre panorama se ve agravado por el último diéselazo, Decreto Supremo 5676,
lanzado por el gobierno, el cual presiona a una mayor escalada inflacionaria, puesto que se encarecerá el precio de los insumos productivos para las esferas productivas, y este se reflejará en un incremento de los precios de la canasta familiar, con lo que en los hechos provocará una mayor devaluación de la moneda nacional frente al dólar. Al igual que en Argentina, con el loco Milei como presidente, Bolivia también sufre un proceso de desmantelamiento del aparato productivo y desindustrialización de la economía, lo que no parece importar a Rodrigo Paz. Es más, todo hace parecer que el objetivo de los ministros del área económica es reducir el volumen de las importaciones, lo que bajaría la demanda de dólares, como también reducir el volumen de carburantes que ingresan al país, con lo que les reduciría el gasto fiscal que horada las arcas estatales, dejando al desnudo el propósito de la existencia de este gobierno, que no es otro que el de priorizar y garantizar las ganancias extraordinarias de las transnacionales mineras, de la oligarquía agroindustrial del Oriente y de los cebados cooperativistas del oro, sin importarle un comino el destino de los centros de producción y la calidad de vida de las familias de las mayorías empobrecidas. Favorecer el saqueo de Bolivia por los empresarios extranjeros y nacionales a costa de la agudización de la pobreza en el país, es esta la razón de existencia de este gobierno libertario. Pagamos las consecuencias de que Bolivia no produce casi nada. Somos importadores por excelencia, sin capacidad de producir mercancías finales para el consumo interno, productivo y familiar. Nuestra condición de país extractivista, monoexportador de materias primas, nos condena a depender de las variaciones de los precios de los commodities en el mercado mundial, y peor aún, cuando estos se agotaron como el gas o escasean como el petróleo, que es el insumo básico para la producción de gasolina y el diésel. En definitiva, nuestros ingresos dependen de la cantidad de dinero que dejan los privados saqueadores, que se llevan la parte del león, mientras que para Bolivia dejan solo migajas. El debate entre lacayos vendepatrias sobre el proyecto de ley de inversiones. El proyecto de ley de inversiones que el gobierno envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional está siendo cuestionado por la oposición, Tuto y Samuel, pese a que está encuadrado en todo lo que el imperialismo y el FMI exigen al gobierno lacayo para abrir el país al mundo, es decir, entregar bajo contratos leoninos el control de los recursos naturales que son de su interés para saquearlos. Contenido: atraer capital nacional y extranjero, ofrecer seguridad jurídica a largo plazo, reducir la burocracia estatal, reglas proyectadas para los próximos 20 o 30 años. Crea la Agencia Nacional de Inversiones, ANI, para coordinar y regular la atracción de capitales. Estabilidad normativa y tributaria mediante contratos especiales, además de una ventanilla única digital para agilizar trámites. El ahora exministro de Economía, José Gabriel Espinosa, detalló los aspectos que abarca el proyecto de ley. Normalizar o naturalizar la inversión. Crear este sistema de incentivos y de regulación que permita dar previsibilidad, seguridad, estabilidad y confianza al inversionista en el país sin violentar la Constitución. Que ninguna autoridad del Poder Ejecutivo hacia adelante podrá tomar una decisión unilateral. Tendrá que consultarle al Congreso y será el Congreso el que defina si ese tipo de acciones se refiere a la posibilidad de nacionalizaciones contemplada en la Constitución, valen la pena o no, reconociendo el valor patrimonial de lo que se expropió o se nacionalizó. ¿Qué empresas se benefician con la ley de inversiones? Reduce el pago de impuestos sobre las utilidades de las empresas determinado conforme a las siguientes bandas. A. 25% cuando haya acumulado entre 40 y 54 puntos. B. 40% cuando haya acumulado entre 55 a 79 puntos. C. 60% cuando haya acumulado entre 70 y 84 puntos. D. 80% cuando haya acumulado entre 85 y 100 puntos, de acuerdo a una tabla de evaluación de la ANI. Pero los Tutos y los Samueles han echado el grito al cielo. Objetan que es altamente burocrático, que hay un exceso de regulación, critican la creación de una nueva agencia estatal, advirtiendo que incrementa el aparato burocrático.
centraliza las decisiones y mantiene un modelo de planificación estatal en lugar de liberalizar la economía. Que la norma omite el retorno de Bolivia al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un elemento que consideran indispensable para garantizar confianza internacional. La Constitución somete la inversión extranjera a la jurisdicción nacional. El exministro Espinosa señala en lo que parece más una disculpa que una defensa de su proyecto que se diseñó respetando el marco constitucional vigente y que busca ofrecer un entorno transparente y previsible para dinamizar la inversión tanto nacional como extranjera sin requerir reformas parciales de la Carta Magna. Entonces la solución de estos vendepatrias es la reforma parcial de la Constitución. El archirreccionario diputado Carlos Alarcón, de la bancada de Samuel, ha presentado un proyecto de ley de reforma parcial de la Constitución que prohíba la nacionalización de inversiones extranjeras o nacionales y desconstitucionalizar 30 artículos sobre el modelo económico y judicial, buscando eliminar restricciones estatistas. Esta es la calaña de los politiqueros de la burguesía inútil, vendepatria, celosos guardianes bajo el escudo de las Américas de los intereses del imperialismo, agentes descarados de las transnacionales saqueadoras de los recursos naturales. Solo la política revolucionaria de la clase obrera puede ofrecer al país una salida y respuesta estructural a la crisis política y económica que atraviesa. La burguesía criolla como clase social ha fracasado en su tarea de desarrollar el país y vencer el atraso económico precapitalista. Los últimos acontecimientos truculentos de la novela política en las esferas gubernamentales evidencian la total crisis en la que se encuentra la clase dominante boliviana y su sistema democrático burgués. Rodrigo Paz, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes son la expresión de la caducidad de los partidos de derecha, que se caracterizan por su total entreguismo vendepatria, que va de la mano con una extrema corrupción cuando les toca su turno de gobernar. Una vez más quedó demostrado que la respuesta liberal y neoliberal implementada en diferentes etapas en la historia económica de nuestro país solo ha traído mayor saqueo de nuestros recursos naturales, remachando nuestra condición de país capitalista atrasado, proveedor de materias primas al mercado mundial, condenándonos a un eterno patrón de producción extractivista no industrial. Estos libertarios son tan o más corruptos que los reformistas proburgueses del MAS, impostores, falsos estadistas, otra variante de la política burguesa con cara morena. Evo Morales y Arce Catacora también fueron sirvientes incondicionales de los inversionistas extranjeros, a los que calificaban como socios y no patrones. En sus periodos de gobierno profundizaron la tendencia de los sectores de la economía en manos privadas. Empresarios mineros cooperativistas, terratenientes del Oriente y banqueros hincharon sus capitales por favores recibidos por estos presidentes sirvientes de los capitalistas. ¿Cuál la respuesta clasista, obrera, a la crisis política y económica que vive el país? En la etapa imperialista del capitalismo en decadencia, son las grandes corporaciones monopólicas quienes toman el control de las economías atrasadas del mundo para someterlas a sus intereses y de esta manera sobrellevar su crisis. En Bolivia, desde el inicio de su historia, estas multinacionales han saqueado el salitre, guano, estaño, plata, zinc, petróleo, gas, etc. Y en la actualidad, tienen una presencia predominante en todos los rubros productivos y de servicio en el país, apropiándose de la renta minera, hidrocarburífera y agraria generada. Dicho de otro modo, las ganancias obtenidas por la extracción de los recursos naturales con fuerza de trabajo barata boliviana se las llevan afuera del país, por lo que la causa última de la crisis económica reside en la presencia asfixiante del capital financiero saqueador, por lo que Bolivia no conocerá desarrollo económico mientras éstas sigan presentes, cerrándonos el paso a todo posible proceso de industrialización. El instinto comunista de la clase obrera, clase desposeída de propiedad sobre los medios de producción, apunta a cuestionar la presencia y existencia misma de la gran propiedad privada capitalista en el mundo y en el país,
y se troika en política revolucionaria consciente en la vanguardia organizada, el Partido Obrero Revolucionario. Solo el proletariado puede dirigir un proceso de estatización del sector aurífero, minero tradicional, agroindustrial, hidrocarburífero y bancario, reversión de la gran propiedad capitalista a manos del Estado, con lo que se podrá generar los recursos suficientes para que, a través de políticas económicas planificadas, se pueda desarrollar integralmente la economía nacional y superar nuestra condición de país pobre y sin industria. La tarea de este momento es que mineros, fabriles, campesinos y clases medias empobrecidas recuperemos el aparato productivo de manos de las transnacionales y la burguesía nacional corrupta. Y esto solo se lo materializará mediante una revolución social que expulse del poder a toda clase dominante para que se estructure un gobierno obrero, campesino y de clases medias empobrecidas, políticamente dirigido por el proletariado, que sustituya el sistema democrático burgués por una democracia directa de masas, asentada en los órganos de poder de las masas como fue la Asamblea Popular de 1971. Ni economía de mercado ni capitalismo de Estado. Solo la estatización de los grandes medios de producción, la planificación del desarrollo económico y el monopolio estatal del comercio exterior, es decir, socialismo, logrará sacar a Bolivia de la crisis económica. La caquistocracia de Rodrigo Paz, la presencia insultante del fascista Cerimedo son un retrato de la descomposición del Estado burgués. Estas definiciones y descripciones generadas por la IA retratan a cabalidad en lo que muy rápidamente se ha convertido el gobierno de Rodrigo Paz, una verdadera caquistocracia. La caquistocracia, también es descrita como caquistocracia, se define como el gobierno de los peores. Se trata de un sistema o una situación política en el cual el poder está en manos de las personas más ineptas, incompetentes, ignorantes y o corruptas de la sociedad. Proviene de las palabras griegas kakistos, que significa el peor, y kratos, que significa poder o gobierno. La palabra fue utilizada por primera vez en el siglo XVII, durante un sermón religioso en Inglaterra. En la actualidad, el término ha ganado mucha fuerza en el análisis político moderno para describir gobiernos donde la lealtad política o la mediocridad superan a la capacidad técnica y a la ética. Características principales. Incompetencia. Los puestos clave del Estado se asignan a personas sin la preparación ni la experiencia necesaria. Corrupción y favoritismo. Predominan el nepotismo, el amiguismo y el beneficio personal por encima del servicio público. Degradación institucional. Las leyes y las normas democráticas se debilitan o se manipulan para proteger a los ineptos que están en el poder. Lo que no dice la IA, y no puede decir porque es una máquina sin criterio propio, es que se trata de un rasgo que retrata la decadencia y descomposición del Estado burgués, consecuencia de la crisis y agotamiento del sistema capitalista. ¿Por qué tan rápidamente el gobierno de Rodrigo Paz llega a este nivel de podredumbre interna que de lejos ya ha superado a la del levismo y el MAS? La respuesta es obvia. La resistencia de las masas a su política hambreadora y vendepatria ha acelerado el desgaste del gobierno, que desde un inicio comenzó con un caudal político escaso y condicionado. En un primer momento, incluso hasta el último bloqueo campesino, el gobierno pudo sacar ventaja de la vana esperanza de la gente, principalmente de las capas de la clase media, que no se distingue por sus muchas luces y que decía, hay que darle tiempo, ya se va a estabilizar, y lo cierto es que nada de eso ocurre. Su plan para superar la crisis es un fracaso. Para todos queda evidente que las medidas adoptadas solo han beneficiado a los más grandes capitalistas nacionales y extranjeros en base a acelerar el empobrecimiento de la mayoría nacional. La última medida del diéselazo, Decreto Supremo 5676, que se suma a la devaluación de la moneda, dólar flotante, ha sido rechazada incluso por sectores de la burguesía vinculados fundamentalmente al mercado interno,
que ven que sus costos se disparan, su competitividad baja y sus ventas se contraen, es decir, exactamente lo contrario a lo prometido. Recesión, contracción y paralización de la producción nacional. Las masas amenazan con una arremetida. No pocos se arrepienten de haber apoyado al gobierno contra el bloqueo campesino que pedía su renuncia. El discurso libertario se destroza al chocar con la realidad y se desnuda como la expresión de la mentalidad decadente, mediocre y descompuesta de un sistema agotado, que para sobrevivir debe apelar a empujar la barbarie social apoyándose y alentando lo más decadente del espectro político, el fascismo, ahora bajo la denominación de libertario. El barco se empieza a hundir y las ratas comienzan a escapar. El clan familiar y su círculo de allegados ven que se les mueve el piso, que la mamadera no les durará mucho y por ende aceleran las acciones para el rápido enriquecimiento a costa del erario público y los negociados. La necesidad de levantar en alto un programa alternativo para superar la crisis, que sea un programa que corresponda a los intereses obreros, nacionales y populares, se hace cada vez más urgente, a la par de señalar la urgencia de poner en pie un nuevo Estado que sustituya al actual, que no da más de podrido. Un nuevo Estado basado en la democracia directa, la revocabilidad de mandato y en los órganos de poder de las masas. Asamblea Popular, Cabildo, etc. Y esa respuesta no vendrá de los partidos burgueses de derecha, incluido el levismo. En la eventualidad de que caído Rodrigo Paz, cualquiera de ellos que llegue al poder continuará aplicando el plan proimperialista y antinacional del neoliberalismo. Como en otros momentos de la historia, por ejemplo, 1952, la salida revolucionaria a la crisis, el cambio de rumbo del Estado, de la política económica, etc., solo puede venir de la insurgencia obrera y popular, que tome en sus manos la solución a los grandes problemas nacionales y los resuelva conforme a los intereses nacionales del pueblo oprimido, y que sobrepase a la burocracia sindical inepta y vendida. Nos toca potenciar esa perspectiva, explicar que la única solución es nacionalizar bajo control obrero la producción de oro y minerales, nacionalizar la banca que especula con los dólares, nacionalizar la agroindustria, control de las divisas mediante el monopolio del comercio exterior, etc. Retomar el camino de la tesis de Pulacayo y la Asamblea Popular del 71. No te olvides que Masas se publica semanalmente. Para leer todos nuestros artículos, síguenos en nuestras redes sociales.